A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Mi invitada de esta noche es matemática, académica, licenciada en pedagogía, magíster en educación. Está culminando un doctorado en etnomatemática. Mi invitada es, ante todo, una ciudadana ejemplar, activista social. Es la matemática Anabel Chacón Castro, a quien le doy la más cordial bienvenida y le consulto, ¿qué es esto de la etnomatemática? Gracias, Patricio, por la invitación. Y bueno, etnomatemática es un término compuesto obviamente por etno, que se refiere a étnico, a grupo, y que tiene que ver con los valores ancestrales. Pero inicialmente, ahora es un concepto extendido a grupos. Entonces, etnomatemática es en realidad la matemática de los grupos, cómo la ejercen y cómo la desarrollan. No solamente en la parte histórica y grupo étnico como tal, sino como, digamos, como profesionales. Por ejemplo, para medir el pulso, los médicos le toman en 15 segundos cuántas pulsaciones tienen y multiplican por 4. ¿Ya? Es algo muy particular y eso es etnomatemática. ¡Qué curioso! La etnomatemática se inscribe también dentro de aspectos de la ciencia exacta, si la conocemos a la matemática de alguna manera, en relación a fenómenos sociales. También, precisamente mi investigación cubre 3 tipos étnicos, lo que es mestizo, indígena y afroecuatoriano. Entonces, lo que trato es, dentro de esos elementos culturales y sociales que tienen, rescatar los elementos matemáticos. ¡Qué interesante! Mi invitada, la matemática Anabel Chacón Castro, estuvo prestando servicios en el Banco de Montreal. ¿Cómo fue su experiencia en Canadá? Bueno, en realidad cerrar el capítulo Canadá me tomó 23 años, de los cuales estuve... ¿A qué edad llegó allá? A los 35. ¿Ya? A los 35 años. Me dediqué a la banca por 15 años y he estado yendo y viniendo y de ahí vienen el resto de los años. En realidad yo soy muy agradecida con Canadá, soy inmigrante, soy muy agradecida en particular con el Banco de Montreal, me permitió hacer carrera. ¿Es verdad, Anabel, que usted comenzó de cajera? Sí, comencé de cajera y por mi formación matemática me fue muy fácil ir aprendiendo y haciendo los cursos necesarios para llegar a ser gerente. Extraordinario. Esto determina también una lección muy clara para los jóvenes, pues con talento, con persistencia, con un trabajo honesto se puede progresar, se puede demostrar realmente conocimiento, solvencia intelectual y moral. Se percibe las desigualdades entre hombre y mujer en las actividades tanto académicas como de trabajo bancario. ¿Cómo ve la matemática Anabel Chacón Castro el tema de la equidad de género? Bueno, en Canadá, pese a que es un país de primer mundo, todavía hay esta brecha entre hombres y mujeres. Tal es así que el 75% de empleados del banco como institución somos mujeres, éramos mujeres, bueno, y siguen siendo, y solamente el 25% hombres. Y sin embargo, los puestos más altos de gerencias, de CEOs, son hombres. ¿Qué cosa?
Quiero entrar a un capítulo que el país lo conoce. La matemática Anabel Chacón Castro, apoyada por colectivos sociales, planteó una candidatura para formar parte del Consejo Nacional Electoral, candidatura que ha sido estropeada desde distintos sectores. Yo le llamo las argollas mafiosas que manejan aparatos que están alejados al cumplimiento de la ley y de la ética, y han hecho todo lo posible para estropear la candidatura de Anabel. Ella, como es una ciudadana que sabe y conoce sus derechos, pues planteó una acción de protección que fue negada y que está apelada. Y como no le entregaban la información porque habían falsas maneras de comunicar que ella no tenía los requisitos exigidos, que lo supera, por supuesto, tuvo que hacer un planteamiento y una demanda con un habeas data que fue admitida y fue entregada ya la orden para que se entregue a la matemática Chacón Castro la documentación de ese concurso. Tenga la bondad de contarnos por qué se decidió a participar y cuáles fueron los obstáculos que encontró en el camino. Patricio, bueno, usted lo ha mencionado, yo soy una ciudadana común y corriente, nunca he sido autoridad electa, nunca he estado afiliada a un partido político, nunca he tenido un cargo público. Simplemente soy una ciudadana que se dedica a la investigación, a la docencia. Y realmente lo que pasa con el CNE es algo que nos indigna a todo el mundo. Esta falta de transparencia que cada vez va creciendo y se ha vuelto consecutiva y un patrón normativo de la institución es la que me ha dicho que puedo y debería yo participar como ciudadana en un control electoral que lo vengo haciendo en forma ciudadana desde el 2017. Me consta, así desde es. el 2017. Entonces, realmente como está dentro de mi especialidad profesional y por estos grupos ciudadanos que estamos indignados, es lo que me decidí a participar. Uno de los requisitos, curiosamente, que hace que el CNE sea juez y parte de este concurso, debe ser emitido por el CNE. El problema es que cuando yo presenté mi candidatura, el CNE me emitió ese certificado. Y un mes más tarde, prácticamente, se retracta, que no es así. Como que las cosas fueran así de simples, Clarifiquemos, ¿no? ¿Qué certificado le entregó el CNE y cómo se retracta luego? Ya, el CNE me emite un certificado elaborado por un técnico de ellos, revisado por un técnico, certificado por el director nacional de organizaciones políticas, en el que dice que yo nunca he sido parte de ninguna directiva. Ya, que luego eso es lo que intentan establecer como un problema, porque aparecería que usted ha estado formando parte de un partido político. Exactamente. Y después se retractan. O sea, Patricio, esto es inaceptable en una institución que maneja nuestra información como ciudadanos. O sea, ahora me dicen, por ejemplo, si usted es Anabel Chacón, un mes más tarde, muy fácilmente, muy sueltos de huesos, nos equivocamos, usted no ha sido Anabel Chacón. Esta es la falta de seguridad jurídica en la que la institucionalidad le tiene al Ecuador. Una situación inaceptable. No es posible que a una ecuatoriana brillante, a una académica respetable como Anabel Chacón, se le nieguen sus derechos de participación con pretextos, a pesar de que en principio le entregan certificaciones de que cumple con los requisitos requeridos para el efecto, luego le dicen que no es el caso. ¿Qué es lo que tuvo que hacer usted para insistir con su lucha? Bueno, consecuente de este certificado he sido eliminada del concurso, motivo por el cual yo he apelado a la justicia en esta acción de protección, que también me la negaron y la estoy apelando. El habeas data fue aceptado, pero curiosamente el CNE no interpuso ninguna apelación, simplemente está claro que hay una inconsistencia en mi información. Y con eso yo debo ir al Consejo de Participación Ciudadana. Pero nuevamente la inquietud es
siempre el CNE nos da que decir respecto a la Aquí información. vamos a poner en prueba al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de cuya estructura hay pues olores de que pertenecerían al sector del correísmo. Aquí se habla claro. Sin embargo, aquí tienen una prueba, porque van a tener frente a cada uno de esos vocales la posibilidad de demostrarle al país que actúan con seriedad y con apego a la ley, calificando y eligiendo a Anabel como miembro del CNE. Así lo exige la ciudadanía. No es posible que solamente las argollas estén liderando estos procesos. ¿Qué más queda hasta la elección de los nuevos vocales del CNE? Bueno, el concurso como tal está suspendido obviamente por la situación de la muerte cruzada que se ha dado, pero porque se adelantó el calendario electoral. Exactamente, entonces eso hace automáticamente que los actuales consejeros sigan prorrogados en sus funciones. Cabe indicar que están prorrogados ya desde el 2021 y que se aseguraron su prórroga con el proceso de Calacalí, que ya lo hicieron y lo extendieron hasta diciembre. Ahora con este proceso siguen prorrogados. Es un círculo vicioso, pero yo voy a seguir en esta lucha y voy a apelar al Consejo de Participación Ciudadana para que se me reingrese al concurso. ¿Cómo no? Y ahí vamos a comprobar cuál es la gestión y la acción y la seriedad de ese Consejo de Participación Ciudadana. Ahora bien, recordamos perfectamente, Anabel, los ciudadanos, que Contraloría General del Estado hizo 3 auditorías de gestión al interior del CNE. Recordamos los ciudadanos que por el incumplimiento de las observaciones que tienen el carácter de vinculante, pues la Contraloría procedió a la destitución de los consejeros de mayoría Atamaín, Cabrera y Acero. Recordamos los ciudadanos que se encontraron graves irregularidades en los procesos informáticos en el CNE. Anabel Chacón Castro cree en que estamos frente a un Consejo Nacional Electoral de cuya duda el país entero está, ¿cierto? Absolutamente, Patricio. Las dudas vienen no solamente en la parte de conteo, sino en la parte arbitraria que muchas veces con su silencio han otorgado. El proceso electoral comienza desde el padrón inflado que permanece en el misterio absoluto que nadie tiene acceso. ¿Cómo es esto del padrón inflado? Mire, en el año 2017 hubo una arquitecta Arias de Cuenca que hizo un estudio y nos habla de 1.600.000 excedidos en el padrón electoral. Hay que indicar que en el 2000, en la presidencia de Lucio Gutiérrez, se hizo una depuración de 400.000 fallecidos que estaban en el padrón electoral. Entonces, esta historia viene acarreando así, por mencionar uno de los problemas. Otro de los problemas es... Pero no vayamos al siguiente. En el tema de un padrón electoral inflado, ¿cuál es la consecuencia? ¿Para qué se deja eso así? Mire, precisamente desde el punto de vista técnico lo que se hace es cambiar el universo del cálculo, porque para proclamación en esta instancia que tenemos de elecciones presidenciales, se lo hace sobre los votos válidos que son inflados por estos votantes inexistentes y se reduce a los que votan por un candidato específico. ¿Qué hace eso posible? Que alguien sea electo en la primera vuelta con el 51%. Qué grave. Además de eso, la matemática Anabel Chacón ha hecho seguimiento, veeduría desde la ciudadanía. Y tengo la impresión de que encontraron también graves irregularidades que convierten a los procesos electorales no solo en dudosos, sino en fraudulentos. ¿Qué encontró Anabel, por ejemplo, en el último proceso electoral? Bueno, yo hice un estudio a nivel nacional de 2 tipos de datos, los datos por actas y los datos por votos. ¿Qué encontró? No concuerdan. Le doy un ejemplo. Si nosotros tenemos 100 votantes con 10 actas, con 10 votantes cada acta, si yo he contabilizado
9 actas, debo tener 90 votos. Claro. No puedo tener 91, no puedo tener 89. 9 actas significan 90 votos. ¿Qué pasaba con el CNE? Que el número de actas frente al archivo del número de votos no coincide. No coincide, eso es imposible. Pero ¿cómo es factible entender que nadie logre parar estos procesos fraudulentos? Usted recordará, Anabel, que el propio vicepresidente del CNE, el ingeniero Enrique Pita, hizo francamente un escándalo en el Ecuador cuando encontró, dijo él, un centro paralelo en las instalaciones del segundo piso del propio CNE de Guayaquil. Luego de eso, la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral, la señora Atamaín, se sumó al tema y manifestaron que iban a presentar las denuncias del caso. Tramitada esta denuncia, algún fiscal, me parece que en Guayas, habría dicho que no se llegó a cometer un delito. Entonces estamos dentro de un juego de bobos, donde el país es el afectado con acciones fraudulentas. ¿Cuál es su criterio? Precisamente estas voces de alarma vienen de los mismos consejeros. La señora Tamaín también dijo que había inconsistencias en más de 90,000 actas. Esas cosas son gravísimas y el problema es que, mire el círculo vicioso en el que ha caído el CNE. El CNE con sus propias autoridades denuncia un delito de ellos mismos, porque es de la institución. Ellos mismos se denuncian ante la justicia. Esto es tan grave como que ellos le presentan a la justicia ecuatoriana prueba plena, diciendo, esto hemos encontrado y es nuestra responsabilidad. Es decir, ellos se hacen responsables de los delitos cometidos y aquí no pasa nada. Sí, es un problema estructural, no solamente del CNE. Lo que pasa en el CNE es el reflejo de lo que está pasando en el país y es el reflejo de lo que se ha politizado todas las instituciones. Y el CNE tiene que ser una institución netamente técnica. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora bien, ¿usted cree, Anabel, con la experiencia desde la veeduría ciudadana, como matemática, como profesional, como una ciudadana común y corriente, usted confía y cree que el proceso electoral del que estamos a portas dentro de un sistema tan atípico como resultado de la muerte cruzada, pues se han acortado totalmente los plazos para una serie de acciones específicas en materia electoral? ¿Usted cree que el proceso electoral que viene en poquísimo tiempo está rodeado de garantías básicas? No creo, Patricio, y precisamente por esto estoy organizando una veeduría informática, porque aparte del control electoral, que es el pleno derecho de todos los partidos políticos y de todos los ciudadanos de ejercer, pero nos estamos preocupando más del conteo de votos y no del proceso informático que hay. Entonces, justamente estoy en un estudio y estoy armando un equipo para hacer una veeduría ciudadana informática. ¿Cómo lograr pasar de esa veeduría que le va a hacer un enorme servicio al país, este trabajo de la matemática Anabel Chacón? ¿Cómo se puede empatar con una auditoría informática? Mire, el 14 de febrero tuvimos la reunión como parte yo del Observatorio Ciudadano de Control Electoral. Ahí expuse justamente mis estudios, no pudieron debatirlos. Yo pedí que se abra la base de datos y comparemos si las cifras que yo estoy diciendo están mal, y no quisieron, y ahí se aceptó una auditoría. ¿Quién se opuso? Los técnicos del CNE se opusieron, estaban como 10 técnicos. Esa es una señal muy mala, porque el que nada debe, nada teme. Deberían abrir las compuertas de todo el sistema electrónico y el aparataje que tienen montado para que se haga una auditoría integral. ¿Y qué es lo que pasó, Anabel? Aceptaron la auditoría informática y la auditoría de la base de datos. ¿Auditoría Sí. o veeduría? No, auditoría. ¿A qué bien? Auditoría. Pero se sigue diluyendo. ¿Por qué? Porque nos dijeron que como el proceso electoral todavía no concluía porque no había la proclamación oficial de resultados, que hay que esperar que se concluya el proceso para comenzar un proceso
postelectoral. Esto simplemente es patear el balón para adelante, es utilizar lo que el pueblo sencillo conoce como el tontódromo y buscar la manera de eludir responsabilidades. Pero ¿qué hacer, Anabel, desde la ciudadanía para juntar voluntades, para evitar que nos vuelvan a hacer un fraude electoral? Y yo creo que se necesita una decisión política y jurídica. Yo como persona técnica lo que puedo hacer es proporcionar la información técnica, pero realmente está en manos de juristas, de políticos. Yo me pregunto, ¿en dónde están esos 77,000 candidatos de las últimas elecciones? Que nadie dice nada. Pero en este momento estoy segura que todos se van a asomar de nuevo, reagrupar y pedirnos el voto. Entonces, este es el problema, que la ciudadanía nos sentimos desamparados. Yo creo que hay que poner prioridades y en el número 1 yo lo coloco a este elemento que nos lleva a contar con seguridad electoral. Dicho de otra manera, si no tenemos seguridad electoral, lo que vamos a tener como resultado es una votación, una elección falsificada, una democracia absolutamente debilitada. ¿Qué hacer para fortalecer esa voluntad ciudadana de participación y para fortalecer estos canales de operación? Yo creo que los ciudadanos que estamos preocupados por esto debemos tener una participación activa. En este momento se va a necesitar por lo menos unos 10,000 veedores a nivel nacional, de los delegados a las juntas. Entonces, podemos participar de esa forma. Pero Anabel, ¿no es posible que usted logre una coordinación con las propias fuerzas políticas que les interesaría, sin duda, proporcionar gente para que ayuden a hacer una veeduría que sea eficaz? Mire, lo que pasa es que los reconocimientos de los delegados son por partido. ¿Cómo no? Entonces, tiene que pasar ese trámite en el CNE e inscribir. Yo pongo a disposición todos mis estudios matemáticos y los resultados que arrojemos de esta veeduría informática a la disposición de los candidatos y partidos, porque ellos son los que tienen el brazo político que ejecuta esas decisiones. Sin duda. Ahora bien, en el Ecuador hay técnicos suficientemente calificados y especializados para llevar adelante una auditoría informática confiable. Bueno, yo no estoy planteando una auditoría en este momento. Sí hay gente muy capacitada. Esta veeduría es una observación desde afuera, en realidad lo que vamos a hacer, y lo vamos a hacer con ingenieros de sistemas de la Politécnica Nacional. Excelente. En el último minuto del programa Poder Ciudadano, dejo a mi invitada, Anabel Chacón Castro, para que se dirija con un mensaje al ciudadano ecuatoriano. Bueno, yo lo que quiero decir a todos los ciudadanos es que defendamos nuestro voto, que dejemos de estar en redes, dejemos de estar desde un teclado, que participemos activamente, sea como delegados, sea como veedores, de la forma en que sea. Y a los profesionales, a quienes tienen especialidad en sistemas, en informática, en leyes, en sociología, que también se hagan presentes. Yo soy una ciudadana común, que simplemente lo que me tiene aquí es la indignación que estamos viviendo todos. Y si no defendemos la democracia, lo vamos a pagar con libertad, que es el precio más alto, así que defendamos las elecciones. Gracias a Anabel Chacón Castro por su brillante participación en el programa de esta noche. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19:30 y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.